y ahí tienen vida eterna. Y no vienen a mí para que tengan vida eterna. Las Escrituras es solamente una escalera, un paso para tener una comunión más cercana con el Padre. La Escritura nos va alabando, como dice, ustedes ya están limpios por la palabra, ¿verdad? Entonces la palabra nos limpia para que podamos tener la intimidad. Muy bien. Entonces hoy vamos a ver, no sé si ya estamos listos. Sí. ¿Ya? Listo. Entonces, respecto a lo que vamos a enseñar mañana, que es algo muy importante que surgió la semana anterior, de dos cosas: si habla o no habla Dios, y cómo escuchar la voz de Dios, cómo conocerlo, cómo saber que Él nos está hablando efectivamente. Y vamos a ver ciertas cosas que están en la Escritura, lo que toda esta semana me he pasado clamando, que me enseñe cómo enseñar eso, pero hasta ahorita no me he dado nada. Esperemos que hoy en la madrugada me dé, generalmente casi lo hace así, unas horas antes de enseñar me cambia todo lo que yo tenía planeado, pero es muy importante. Pero lo que vi hasta ahora es que todos, absolutamente todos, Abraham, Isaac, Jacob, David, todos los hombres de Dios, todos los profetas escuchaban la voz de Dios. Todos, absolutamente todos escuchaban la voz de Dios. Es una característica de los hijos de Dios. Es algo que es tan común mirar en las Escrituras que no le hemos dado la debida importancia a eso. Y nos hemos perdido algo muy importante. Entonces, esto que sea un aperitivo para el día de mañana, una corta introducción. Éxodo 35, perdón, Génesis 35, me estoy adelantando. 35, vamos a verle del versículo 1 al 15, pero lo vamos a irle estudiando por partes. Me avisan cuando ya lo tengan. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel. Betel era el sitio en donde él había prometido, donde puso la roca y donde él había prometido levantarle casa al Señor, templo al Señor, ¿verdad? Le dice: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Miren que le pide el padre: altar. Le pide primerito es un altar en el sitio que él determinó. Y aquí vemos cómo Dios le habla a Jacob. A pesar de todos los errores que tenía como ser humano, de todas las equivocaciones que él cometió, el Padre le hablaba. Porque nosotros debemos empezar a recuperar nuestra identidad, que nosotros somos hijos no por lo que hagamos, sino por quienes somos. ¿Verdad? Mi condición, dijo, delante del Padre, renovada a través de la sangre de Yeshua, no cambia por lo que yo haga. Es mi naturaleza. Soy hijo del Padre. Que haya hijos que le den honra mayor, otros honra menor, otros que el Padre se preocupa más de ellos. ¿De quién se preocupa más los padres? ¿De los que son 10 sobre 10 o de aquel que anda por ahí medio extraviado? Del que está extraviado. Por eso dice, 99 está en el redil y va por la que está afuera, ¿verdad? Entonces primero yo debo empezar a recuperar mi identidad de hijo. No es lo que yo haga. Yo nunca alcanzaré a hacer nada para ser hijo. No podré alcanzar. Yo no tengo la capacidad. Por su misericordia, a través de la obra de Yeshua, es que soy constituido hijo. Porque yo en mi carne no califico para ser hijo. No califico para ser hijo. Pero Él me eligió y dijo: tú eres mi hijo. ¿Verdad? Por eso dice que Él nos eligió, no nosotros a Él. Entonces, miren, con todo y eso le hablaba a Jacob y le daba instrucciones precisas. Y el Padre hasta ahora sigue hablando, sigue instruyendo. Él no ha cesado porque todavía tiene hijos que criar. Todavía tiene hijos que guiar, ¿verdad? Hay todavía muchos niños espirituales.
que si bien podrán tener 50, 60, 40, 20 años, pero todavía son bebés espirituales. Hay diversas etapas de nuestra madurez, ¿verdad? Igual que la fase biológica de bebé, de niño, de adolescente, de adulto, así mismo pasamos esas etapas en la vida espiritual. Pero somos hijos. Entonces, el padre se desentiende cuando ya alcanzamos mayoría de edad. Pero si todavía estamos en una edad que no tenemos mayoría espiritual, el padre está atento de nosotros. Porque él es un padre ejemplar. Es el modelo de todos los padres, ¿verdad? Entonces le dijo: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y algo ahí muy importante. Esta palabra altar en hebreo es mizbeach y viene de una raíz que significa matar un animal con sacrificio, ofrecer víctimas, degollar. Es decir, altar es igual a sacrificio. En todo altar debe haber sacrificio. Entonces, el padre no solamente le estaba pidiendo que levante un altar así nomás, sino le estaba pidiendo un sacrificio en ese altar. Y de acuerdo a todo lo largo de la escritura, este sitio Betel, donde vio ángeles subiendo y bajando por la escalera, y al final al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Yeshua dijo a Natanael: tú te admiras de que yo sé que tú estudias Torah, porque eso significa que estaba estudiando bajo el árbol. Ese es un hebraísmo que significa que era un estudioso de la palabra de Dios. Y le dice: pero cosas mayores verás, y a partir de ahora verás ángeles subiendo y bajando por el Hijo del Hombre. Él es la escalera. Yeshua es la escalera que me conecta al Padre. Muchas veces nos hemos quedado en medio camino con Yeshua y no hemos ido al Padre, porque la visión de Él es muy clara. Y ese es el mismo sitio donde Yeshua murió, donde fue crucificado, donde se derramó su sangre. Es este mismo sitio espiritual, es el mismo lugar. Entonces, y ahí Yeshua ofreció el sacrificio de su vida, ¿verdad? Y cumplió todos los sacrificios que vamos a ver hoy, que están en Levítico. Entonces, con esa perspectiva, nosotros ahora somos la casa de Dios, ¿verdad? Eso es lo que dice el libro de Hebreos, eso es lo que dice Pedro, que nosotros somos la verdadera casa que vino a edificar Yeshua. Nosotros somos el tabernáculo caído de David, que Él vino a levantar, porque lo levanta el Todopoderoso, no lo levantamos nosotros. Por más que cantemos la canción que en este día levantamos el tabernáculo caído de David, la profecía dice: yo levantaré. Nosotros no levantamos. Y eso lo levantó el Mesías. Y somos cada uno de nosotros, lo que dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 5, que nosotros somos casa espiritual, edificio de Dios. Entonces, ahora, ¿qué sacrificio nosotros podríamos ofrecer en esta casa? Vamos a Romanos 12. Antes de eso, antes de que vean Romanos 12, ¿podemos ofrecer sacrificios ahora, sí o no? Sí. Muy bien. Vamos a ver Romanos 12 y luego regresamos acá. Entonces, miren, la idea de altar no solamente es canciones. Vemos en el altar que levantó el profeta Elías, hubo sacrificio, derramamiento de agua, y de ahí vino toda la gloria del Padre y descendió fuego y consumió la ofrenda, ¿verdad? Entonces, en todo altar debe haber sacrificio, porque si no hay sacrificio, no hay presencia de Dios. Y ahora vamos a ver qué tipo de sacrificios debemos ofrecer nosotros. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Miren, dice que nosotros somos ahora que nos presentemos como sacrificio vivo, agradable a Dios, porque Él es nuestro culto racional. Y enseguida conectan, sin conformarnos a la mentalidad del mundo, es decir, renovada la mente, renovado el entendimiento, porque el Padre quiere un culto de labios, un sacrificio de labios, pero también quiere un sacrificio con el entendimiento, sabiendo qué es lo que hago, ¿verdad? Eso es lo que quiere el Padre. Pero miren, dice aquí que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ahora ya es más difícil la demanda. Antes se podía llevar la vaquita, el cordero, el palomino, el aceite, la harina. Ahora yo soy el que me presento delante del Padre. Sobre mí es quien debe descender ese fuego del cielo. Porque hay un fuego que viene para el juicio, pero hay un fuego como en la zarza que no consume, que edifica. Ese fuego es el que debe venir sobre nuestras vidas. Para que se ejecuten muchas cosas en nuestra vida, debemos dar el paso a que yo sea altar de Dios, es decir, morada del Padre, donde Él se manifieste. Durante el paso por el desierto iba la columna de fuego, iba la nube, ¿verdad? Que le guiaba, era una presencia de la Shekinah de Dios. Ahora eso debe andar con nosotros, a donde vayamos, y debe provocar un impacto en todas las áreas donde estén los hijos del Todopoderoso. Cuando yo soy un verdadero altar, cuando yo realmente hago el sacrificio que desea el Padre que yo haga. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas el Mesías vive en mí. Entonces no es que a mí me duele, todavía tienes que morir. No es que yo siento, todavía tienes que morir. Es que a mí me afecta lo que me dice, estás vivo, no le sirves a Dios. Es que yo siento dolor, amargura, tristeza, no le sirves a Dios, porque Él tiene que morirse. Yo tengo que morirme a mis emociones, a mis sentimientos, a todo, para que Él empiece a trabajar en mí. Cuando yo logro ese punto, ahí el Padre empieza a glorificarse y empieza a levantar. Pero si yo todavía estoy con mis razonamientos, con mis temores, con mis miedos, Él dice: voy a mandarle más fuego, porque este sacrificio todavía está pataleando. Y entonces ahí nos manda una apreturita más, ¿verdad? Entonces nosotros debemos evitar eso. Mientras más rápido, mientras más colabore con el Padre, más rápido yo soy esa ofrenda que se muere, ¿verdad? El Padre nos quiere muertos, ¿verdad? Pues ya no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Heme aquí, no sé para dónde me mandas, no tengo nada, no sé a dónde voy, pero si tú lo dices, ahí voy, Señor, ¿verdad? Entonces no estoy razonando. Miren, a Jacob le dijo: anda a Betel y hazme un sacrificio ahí en ese sitio. ¿Y cuál era la característica? Aquí vemos, tal vez Jacob dijo: voy a esperar confirmación, porque esa es una moda, ¿no? ¿Por qué no hace? Es que estoy esperando confirmación, mi hermano. No. Si usted está esperando confirmación, todavía está vivo. El que está muerto no razona, no siente, no piensa, simplemente ejecuta las cosas de su Señor, de su Rey, ¿verdad? Entonces, si usted quiere levantar un altar en su casa, en su vida, en la congregación, debe morir a su yo, debe morir su alma, tiene que sujetarse totalmente a lo que dice el Espíritu, porque si no, no es una ofrenda agradable todavía para el Padre. Tiene que consumirse la ofrenda. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Primera de Pedro 2:5. Unos ejemplos de sacrificio. ¿Cómo podemos nosotros ofrecer el sacrificio al Padre? Miren, a veces, y una vez, algo me mostraba el Padre a mí, cuando veía, no fue una guerra espiritual, a quebrantar las marchas que hacen anualmente a la Virgen del 15.
Y yo era confrontado y decía, mira, ellos hacen sacrificio a su ídolo y mi pueblo no hace nada. Ellos se amanecen, caminan cualquier cantidad de kilómetros, ¿verdad? Algunos van hasta de rodillas. Pero nosotros, que deberíamos ofrecer más cosas, mucho más cosas, no le damos eso a nuestro Padre. A veces estamos demasiado cómodos, ¿verdad? Está llovinando un poco, no, mejor me quedo tranquilo. Voy a cuidar mis pulmones, se me van a mojar los zapatos. Estamos muy cómodos muchas veces. No entendemos que al Padre hay que darle más allá de nuestras fuerzas, mucho más. Porque lo normal, eso es normal. Pero si usted sobrepasa el límite sobre aquello que usted tiene limitación, eso es muy agradable delante del Padre. Con esto no digo que no sirva la otra, pero recordemos cuando Yeshua estaba mirando el cofre de las ofrendas, Él no se fijó en lo que daban los que podían dar, Él se fijó en la que no podía dar. Así es. Y dijo, ella ha dado mucho más que todos los demás, porque tenía, porque dio de lo que no tenía. Hay veces que yo no quisiera levantarme a predicar. Hay veces en ciertos momentos que yo ya quisiera colgar la toalla, pero con dolor, con tristeza, con carga, con lo que sea, me toca pararme y seguir, porque no depende de mí, ¿verdad? Entonces, a veces yo entiendo que estamos golpeados, que estamos lastimados, que estamos heridos, que estamos cansados, pero ahí es cuando yo debo buscar más comunión para el Padre, porque eso va a ser un sacrificio para el Padre, porque Él va a decir, mira, Él no debería estar aquí, ella no debería estar aquí, pero está aquí. Hizo cualquier esfuerzo, no quiso venir, no tenía con qué venir. A veces hay personas que vienen acá y solamente tienen los 25 centavos para llegar acá, no tienen para el regreso. Pero hay muchos otros que sí tienen y no les gusta venir. Debemos cambiar un poco la mentalidad. A Jacob le dice, levanta mi altar, pero esa palabra en hebreo es sacrificio. ¿Ustedes creen que era fácil subir a una montaña en esa época? Ustedes sí conocen Longwy. ¿No conocen Longwy? Es una montaña que hay por el sur, donde hay un altar satánico arriba. Pero se sube y se sube con sembríos. Es bastante difícil, es difícil la subida porque no hay camino. Una vez con el Padre me mandó a Chimborazo. Ahí ¿cómo se llama lo que ocurre en los nevados? Otra cosa, una hierbita. El pajonal. Miren, el pajonal es de esta altura. Uno se pisa y se hunde y se llena todo de agua. Usted en una hora avanza unos 10 metros, porque es muy difícil avanzar. Es muy difícil avanzar. Al menos en la zona que yo fui, era muy difícil avanzar porque los pies se hundían hasta la rodilla y salían mojados y son como pupos. Imagínense subir a la montaña, no era muy fácil, era difícil. Esta montaña donde estaba Betel es un sitio que hasta ahora es bastante inaccesible, muy difícil de subir. Entonces no fue algo muy fácil, suba y ya en 2 horas. Le tomó sacrificio, le tomó esfuerzo. Y todos los hombres de Dios le dijeron al Padre, yo no te daré nada que no me cueste. ¿Verdad? A veces la comodidad impide ver la gloria de Dios. Y solamente me quedo en la buena voluntad. Pero aquí me dice, hay la agradable y hay la perfecta. Mientras más esfuerzo, mientras más le cueste, mientras más muera usted, mientras más no quiera usted, pero que esté ahí, usted va a ver más dimensión de la bondad, de la misericordia, de la gloria del Todopoderoso. Por eso la Escritura dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan.
Hay que ser violento para arrebatar las cosas del reino. Tenemos que nosotros nutrirnos de un espíritu de lucha, de combate, no quedarnos a medias. Debemos tener esa unción que tuvieron todos los apóstoles, los hombres de Dios que tuvo Yeshua, de guerreros, de arrebatar. Yo de aquí de esta tierra no me voy sin antes golpearle bien al enemigo y sin antes arrebatar el botín que me pertenece a mí, lo que el Padre me ha dado, ¿verdad? Yo no quiero irme de la tierra sin haber impactado a una generación. Yo no quiero ser una lápida más, y no por orgullo, sino porque hay una misión que el Padre me dio a mí, que yo no quiero que eso se quede de carga para otros. Lo que me manda a cumplir a mí, yo lo cumpliré, y los que vengan atrás de mí pasarán desde el punto en que yo dejé, no empezarán desde atrás. Y eso es lo que ustedes deben pensar para ustedes, para sus generaciones. Ustedes ya pagaron un camino que a veces fue muy doloroso. Las generaciones que vienen no tienen que pasar por eso. Ellos tienen, yo soy el puente para ellos. Si yo terminé en 2, ellos van a empezar de 2.1. Y si yo avancé 2, ellos darán 4, llegarán a 6. Porque cada generación viene con una unción mayor, con mayor revelación, con mayor bendición del Padre. Vamos a Pedro. Una pregunta, es decir, o sea, aquello que dice, ¿qué te es más fácil decir? Tus pecados son perdonados, o coge de tu camilla y anda. Aplica con la comparación que estamos haciendo, que nuestro sacrificio tiene que ser en base a nuestra fe. O sea, no me voy a lo más fácil, me voy a lo más difícil. Bueno, es una muy buena pregunta, porque capaz que el paralítico le dijo, dime que mis pecados sean perdonados, pero él cogió y se fue llevando eso. El tema es que yo debo hacer algo. Si él no se levantaba y no intentaba coger eso, no se establecía la sanidad sobre él. Entonces, hay algo que yo tengo que hacer siempre, y a veces la cosa más fácil no necesariamente es la salida correcta. Entonces, ahí, por ese lado, es lo que le comento, pero por otro lado, ahí también recordemos el contexto de ese versículo, es que Yeshua estaba confrontando a los fariseos de la casa de Shammai, que ellos decían que no se puede sanar, que si estaba muriéndose alguien, se muera porque es Shabbat y la voluntad de Dios no puede hacerlo eso, pero era una clase de fariseos nada más. Entonces, había una ley que ellos no podían llevar ninguna carga, ni siquiera podían llevar monedas en el bolsillo porque era llevar carga y ya estaban violando el Shabbat. No era ley de Dios, sino una ley establecida en la tradición rabínica. Entonces, Yeshua para confrontarnos, para destruir el sistema religioso, le dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o coge tu camilla y ándate? O sea, intencionalmente no es que le estaba haciendo violar el Shabbat, sino que estaba derrumbando las tradiciones humanas que ellos tenían, ¿verdad? Entonces ahí fue un ejemplo para confrontar la religiosidad que había en esa época. Pero sí se le puede tomar por esa parte que usted también me comenta, mi hermano, porque la palabra tiene varios niveles de aplicación. No es en un solo nivel, tiene varios niveles. Para hoy es viva la palabra, hay muchos ejemplos, ¿verdad? Y ese ejemplo también nos sirve para nosotros, porque Yeshua él decía, sale espíritu inmundo, tus pecados te son perdonados, toma tu camilla y ándate, o si no decía, sé limpio, ¿verdad? Entonces, no caigamos nunca en ritos, por eso dice, con culto racional. No dice con metodismo, no dice con costumbre, sino no dice con fórmulas, sino dice un culto racional. Cuando usted va a orar por sanidad por alguien, usted tiene que morirse usted mismo, porque y si no se sana, y si no es de Dios, no, yo hago lo que se me está instruyendo en este momento y pase lo que pase, no me responsabilizo, ¿verdad? Usted se murió, pues ya no razona usted, pero cuando usted razona se queda quieto. Entonces el culto racional se refiere no a su pensamiento, sino a que usted conozca quién es el Todopoderoso. Por eso se renueve el entendimiento, renueven su mentalidad, no es en nosotros, sino es en aquel que nos envía.
Continuemos. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Miren, nosotros somos casa espiritual, sacerdocio santo, ya no en el orden de Leví, sino en el orden de Melquisedec. Y miren, dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Mesías. Entonces yo fui edificado como casa de Dios, porque así lo dice la Escritura. 1 Corintios 3:16, soy morada del Espíritu del Padre. Juan 14 también dice que si guardo sus mandamientos vendrán el Padre y el Hijo y harán morada en nosotros, ¿verdad? Entonces yo soy morada del Padre. Y aquí dice que yo soy casa del Padre, edificio del Todopoderoso, es decir, donde Él more. Yo soy ofrenda para el Todopoderoso. Y la ofrenda, el altar que tenemos nosotros está en nuestro corazón. Ese altar es el que debe edificarse, y dice para que ustedes ofrezcan sacrificios espirituales a Dios. Y ahora, ¿cómo es eso de sacrificios espirituales? Porque antes era más fácil, ¿verdad? Los levitas tenían la norma, decía, si hizo esto. Ahora ya usted le demanda más comunión con el Padre. A ver, ¿qué sacrificio espiritual necesitas de mí, Padre mío? ¿Qué es lo que requieres de mí? Y ahí nos va a establecer un determinado sacrificio para cada uno de nosotros, porque yo ahora soy la casa donde deben hacerse los sacrificios espirituales. Es una demanda mucho mayor, y donde hay sacrificio, en el lugar santísimo, el sumo sacerdote entraba, ofrecía sacrificio, venía fuego del cielo, se consumía la ofrenda, y el Padre hablaba y le daba las instrucciones de cómo iba a ser el año en Israel. En la casa donde hay ofrenda hay dirección del Padre. Porque muchas veces yo no puedo escuchar la voz del Padre, porque yo no estoy, edificado como casa espiritual, y otra, no estoy dando ofrenda al Padre, no estoy dando los sacrificios que el Padre está pidiendo, los sacrificios espirituales, porque el sacrificio atrae la presencia del Padre. Eso es lo que hacía que les perdonen sus faltas, ¿verdad? Eso es lo que hacía que se vuelva el rostro del Padre sobre el pecador cuando ofrecía la ofrenda por el pecado, ¿verdad? Ahora, esa ofrenda soy yo. Los sacrificios tengo que yo ofrecer para reconciliarme con el Padre, porque la ofrenda es para reconciliar, el sacrificio es para reconciliar los cielos con la tierra, el Todopoderoso conmigo. Hoy también necesitamos sacrificios, ya no animales, pero sí necesitamos estos sacrificios espirituales. Vamos por favor al Salmo 4:5. Vamos a ver unos tipos de sacrificios para que los podamos poner en práctica. ¿A quién le gustaría hacer el sacrificio de no ver televisión por 45 días? Muy bien, levantó la mano, hágalo entonces. Y ahí le vas a controlar, ¿no, Diego? Muy bien. De celulares no hay para correr. Sí, porque te refresca. El celular. Salmos 4:5, miren. Ofrecer sacrificios de justicia y confiar en el Señor. ¿Qué es la justicia, mis amados hermanos? Deuteronomio dice, y tendrán justicia cuando cuiden de poner todos tus mandamientos, los preceptos, los estatutos. Entonces, un sacrificio es que usted haga justicia al aplicar la Escritura, que guarde los mandamientos, que bendiga, que perdone, que practique la sedacá, etcétera, etcétera, todo lo que manda la palabra del Padre. Porque hay mandamientos que yo no los entiendo. Hay mandamientos que
yo no puedo explicarme y que a veces yo pienso que no puedo cumplirlo, pero como dijo el apóstol Pablo, que la ley del Altísimo, que el mandamiento es justo, santo y perfecto. ¿Verdad? Entonces, un sacrificio que quiere el Padre es la justicia. Que nosotros practiquemos la justicia. Y eso es lo que se requiere para estos tiempos, porque la mayoría de la gente está practicando injusticia. Y por eso la demanda del Padre, el juicio del Padre sobre la tierra, no solamente sobre la nación. Hay una injusticia de parte de los hijos de Dios que también trae consecuencias sobre la nación. Porque nosotros, es pecado también dejar de hacer lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Eso lo dice el apóstol Jacobo. Si ustedes pueden buscar ahí en el libro de Jacobo, que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es constituido por pecado. Entonces, no poner por obra el mandamiento, no ejecutar algo que esté establecido, eso es pecado. El ignorar la ley es pecado. No es solamente infringirla, dejar de hacerlo es pecado delante del Todopoderoso. Y eso es injusticia. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. Si usted miró a alguien que necesitaba ayuda, no lo hizo, pecado. Si usted miró que alguien necesitaba sanidad, no lo hizo, es pecado. Si usted miraba ahí que alguien estaba que sea predicada la palabra, no lo hizo, es pecado. Porque a veces yo me limito, qué vergüenza que van a decir, ¿verdad? Pero la Escritura dice que eso es pecado y eso es injusticia. Por eso dice, ofrezcan sus cuerpos en sacrificio vivo. Así le digan loco, pero tiene que hacerlo, ¿verdad? Una locura que usted vaya y le abrace a un pordiosero que está oliendo terriblemente, que no se ha bañado durante 5 años. Y a veces el Padre manda hacer eso. Y solo con un abrazo, esa persona es sanada, restaurada y rescatada del mundo donde está. Pero si yo razono, no, pues me va a contagiar las pulgas, sacrificio vivo. Y a veces el Padre manda así. A veces me ha mandado a mí el Padre a sitios en donde las pulgas parecía que me pinchaban con agujas, todas las piernas. Dice, Padre, por favor, que no me piquen, se sabe. Entonces, uno debe morir para hacer esas cosas. No piense que yo estoy aquí tranquilo, me tocó fácil a mí. No, a mí me tocó un entrenamiento bastante fuerte de parte del Padre, en donde me dio un giro totalmente a cómo era mi vida. Yo era bastante cabezón, yo me gradué en la Politécnica, entonces mi mente era racionalista, matemática, si no lo veo no lo creo. Trabajaba yo en el Citibank, viajaba a Estados Unidos, me ponía limusina, aquí todo hoteles 5 estrellas, yo ganaba 4 veces más de lo que era el salario aquí normal. Cuando el Padre empezó el entrenamiento, negocio que emprendía quebraba, me iba mal. Y yo para buscar el sustento me iba a la costa a las ferias. Y de pueblito en pueblito todas las semanas. Y a veces me tocaba dormir sobre la mercadería para que no se robe para ahorrar, porque no salían las ganancias para hotel. Y se me pasaban las ratas por encima. Y yo lloraba. Yo me acordaba de los tiempos, pero yo nunca renegué de Dios. Yo decía, yo voy a salir, voy a salir. Entonces, miren, no fue fácil el camino. Fue un trayecto de un entrenamiento con sangre, sudor y lágrimas, que el Padre mató todo lo que yo tenía. Todo, absolutamente todo. Estuve 1 año y medio sin generar recursos. Tenía un solo par de zapatos que ya no había pega que aguante, se comió todo el cuero. Y yo caminaba por la calle arrastrando. Y así iba a predicar. Y así iba a visitar a familias, a predicar el Evangelio. Entonces, miren, yo sé que muchos van a entrar en procesos, están en procesos.
pero el fruto de eso es perfecto. Ese fruto apacible de justicia es perfecto. Solamente ayúdense a morir en las manos del Padre. Porque cuando patalea, cuando la ovejita le están degollando, bueno, la ovejita no, el cerdito está degollando, le están degollando. Ese mete bochinche, mete bulla. ¿Y qué es lo que hace el que está sacrificando el animal? Le manda otra. Y le mando otra para que muera, ¿verdad? Entonces, si yo colaboro, es mucho más fácil. Tal vez a otros no le toque procesos tan duros, sino es simplemente que muera mi yo, que muera mi intelecto, ¿verdad? Que Dios me abra otras cosas. Primer sacrificio, sacrificio de justicia. Empiecen a poner por obra el mandamiento y hagan lo que deben hacer. No importa si no haya lógica. Vamos a otro sacrificio. Salmos 27. Este les va a gustar. Luego levantará mi cabeza, 27:6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Yahvé. Miren, entonces, hay sacrificio de justicia, y aquí entra también una parte, son las alabanzas, miren. Pero dice con júbilo, con alegría, ¿verdad? Hay momentos para tristeza, pero en un altar usted nunca puede estar triste, porque la tristeza aleja la presencia de Dios. En un altar, yo sé que quebrantarse, humillarse atrae al Padre, pero en un altar usted no puede hacer eso. Miren el ejemplo de María Magdalena, la primera apóstol, ¿no? Eso recién aprendimos. Apóstol de apóstoles. Eso lo dice Tomás de Aquino. Verifiquen en internet. Ella estaba triste y no le reconoció a Yeshua. Los apóstoles estaban caminando con el camino de Maús, y la escritura dice que ellos estaban tristes y no le veían al que caminaba, ¿verdad? Entonces, hay una tristeza que viene del cielo, que es buena para comunión, pero hay una tristeza del mundo que me aparta de las cosas del Padre. No dejen que la tristeza calce en sus corazones. Aquí dice, sacrificios de júbilo. Así me esté muriendo, así me esté lo que sea, Padre, yo te voy a adorar, yo te voy a exaltar, voy a glorificar tu nombre, ¿verdad? Entonces, miren, es una actitud mía la que debe conectarse con las cosas del Padre. Porque cuando yo voy delante de la presencia del Rey, ¿qué es lo que pasaba en los tiempos antiguos? Alguien iba triste a la presencia del Rey, ¿sabe qué le pasaba a esa persona? Le volaba la cabeza. Cuando Nehemías estaba triste y el rey le preguntó qué es lo que pasa, se salvó el pellejo. Ningún copero podía presentarse delante del rey con tristeza, porque eso es desconfiar de su rey. ¿Por qué me pongo triste? Porque no veo solución, pero nada es imposible para Dios. Para aquel que cree, todo es posible. Entonces la tristeza no tiene que tener cabida en mí, porque es un acto de incredulidad, y con tristeza yo no puedo ir a levantar altar. Por eso dice sacrificios de júbilo. Ahora no veo, pero yo sé que cuando salga de aquí yo voy a ver, ¿verdad? Y si se demora un poco, no importa. Voy a contarles una anécdota de uno de los que sobrevivieron al holocausto. Él dice que siempre él era alegre, que no estaba como los otros detenidos en el pueblo, sino que siempre estaba alegre. Y le dicen, ¿y tú qué es lo que te pasa? Es que yo sé que Dios me va a bendecir, pero mira en qué condiciones estamos. No importa, si él se demora es porque viene en un tren y esa carga es bastante pesada, es una grande bendición, y por eso se demora. Y si yo estoy esperando mi bendición. Y creo que fue de las dos personas que sobrevivió de ese campo donde estaba. La actitud, creía en un Dios todopoderoso. Entonces no estén tristes, Él lo puede todo. Vaya
haga sacrificios de júbilo y avergüéncele al enemigo, porque el gozo del Señor no es algo mental, es arma contra el enemigo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Así yo le pongo esto para que se ponga triste, para que esté pálido, ojeroso y sin ilusiones. Dice, y este está cantando, alabando. El enemigo sale avergonzado, pero si yo le doy gusto, cuelgo los brazos. El Padre dice, voy a tener que entrenarte un poquito más, porque no te quiero así, tienes que morir. Estás así, tu alma todavía está pataleando, entonces la ofrenda tiene que morir. Entonces, más entrenamiento, ¿verdad? Entonces más rápido muero, ¿sí o no? Colaboro. Muy bien, sacrificios de júbilo, ¿verdad? Por más dificultosa que sea la situación, hay un Dios que es mayor que esa situación. No somos lo que ven nuestros ojos, es lo que el Altísimo ha dicho de nuestras vidas. Eso es lo que somos nosotros. Nuestros hijos son lo que Dios ha dicho que son, no lo que ven nuestros ojos. ¿Verdad? Quito es lo que ha dicho que es y no lo que quiere hacer las tinieblas. Ecuador es lo que Dios dijo que es y no lo que dicen las tinieblas. ¿Verdad? Entonces lo que vea yo, eso es circunstancial. En Isaías 46 dice, yo haré todo lo que yo he dicho. ¿Verdad? Yo anuncio lo por venir desde el principio y mi palabra se cumplirá. Si el Padre ha dicho que van a ser empresarios, si el Padre ha dicho que van a ser pastores, que van a ser líderes, etcétera, 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 eso se cumple porque se cumple. El único que impide eso es uno mismo. Porque ni el enemigo puede impedir. Él podrá patalear un rato, él podrá impedir un rato, pero si el Padre habló, lo único que puede detener eso soy yo mismo. Y por eso dice, muérete, porque yo ahí cuando tú te mueras yo voy a manifestarme. Ya no hay nada, cero posibilidades, cero caminos. Entonces ahí viene el fuego del cielo y se glorifica en esa ofrenda que está muerta. Entonces es mejor morir, porque morir es vivir. Sacrificios de júbilo. Vamos al Salmo 51 y así ustedes pueden ver cualquier cantidad de sacrificios que hay en Salmos. Claro. Y el profeta Habacuc decía, aunque los campos estén desolados, aunque la vid no dé fruto, aunque no haya animales en los campos, aunque los graneros estén vacíos, con todo yo me gozaré y me alegraré en el Señor. Sacrificios de júbilo. En el mundo usted da las gracias cuando recibe algo. En el reino usted da las gracias antes de recibirlo. Entonces aprenda a dar gracias por lo que viene. Aprenda a dar gracias por la bendición, porque se abren puertas de negocios, porque se abre el entendimiento espiritual y aprende cosas, porque hay reunificación familiar, hay restauración de vidas, hay sanidad, etcétera, etcétera. Agradezca y no esté lamentándose, llorando sobre la situación. Usted decide de qué lado se pone. Sacrificios de júbilo, de corazones agradecidos o queja avanza. Porque a veces ponemos queja avanza en el altar, ¿verdad? Y así no atrae la presencia del Padre. Muy bien, espero que con esto se estén animándose y que salgan inyectados para golpearle duro al enemigo. Sí, porque basta de que nos esté dando los dardos del siempre manda nuestra mente. Tenemos las herramientas de la Torah del Padre para que empecemos a arrebatar, para tener autoridad. Muy bien. 51:17. Desde el 15 voy a leerles. Señor, abre mis labios
y publicará mi boca tu alabanza. ¿Por qué a veces no puedo alabarle? ¿Por qué no puedo adorarle? Pídale al Padre que le abra los labios. ¿Por qué no quiere sacrificio? Que yo lo daría. No quieres holocausto. Aquí está hablando de los sacrificios que eran en esa época. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no lo desprecia el Señor. Entonces, el espíritu quebrantado y con un corazón contrito y humillado, esos sacrificios le gustan al Padre. Es decir, de humildad. Aquí vengo, Señor, no sé cómo se va a arreglar esto, no puedo hacerlo. Si tú no lo solucionas, nadie lo va a poder solucionar. En vez de enojarme, de entrar pateando al perro, ¿verdad? Entonces, un corazón contrito y humillado se postra ahí abajo. Ese sacrificio que quiere el Padre. ¿Y eso qué significa? Que yo entienda que yo debo tener, que yo tengo límites, que yo todas las cosas no las puedo solucionar. Yo llego hasta un punto y Dios empieza a actuar desde ese punto, ¿verdad? Yo no tengo las soluciones para todas las cosas. Yo tengo problemas cuando yo pienso que yo puedo solucionar todo, y no es así. Yo debo ser humilde y reconocer que hay cosas en las que yo no tengo el control absolutamente, que depende de Dios. Y ahí abajo, corazón contrito y humillado, eso no lo menosprecia el Padre, ¿verdad? Otro tipo de sacrificios, de humildad. Entonces no se enoje, doble rodilla. No se ponga a pelear, a discutir, doble su cerviz delante del Altísimo, ¿verdad? Eso es mejor que 1000 batallas. Y lo dice la Escritura. Salmo 107. (107:22) Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Sacrificios de alabanza para el Todopoderoso. Pero dice, publiquen eso, denlo a conocer. La adoración es muy importante, pero es una parte del sacrificio que debo hacer. Miren, la mayoría de la gente, muchos, no aquí ustedes no, pero no saben qué es adorar. O si adoran, no duran más de 5 minutos adorando al Padre. No hay depósito aquí dentro para adorar a Dios. Y eso es muy lamentable. A veces en la intercesión adoren y se pueden hacer guerra espiritual, se pueden expulsar demonios. No sabemos qué es adorar. Debemos aprender. El Padre dice sacrificios de alabanza. El Padre no quiere quejas. En el trono, en Apocalipsis 4 y 5, hay los seres vivientes, los ancianos le dicen, mira, Señor, cómo están destruyendo la tierra, mira las obras del enemigo, mira cómo Satanás se ha levantado. Dice así la Escritura: Santo, 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 gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la gloria, la honra, el honor, el poder, la alabanza, la adoración. Exaltarle al Rey sus atributos, eso es adorarle. Pero a veces no podemos, ni 5 minutos no tenemos combustible para dar adoración al Padre. Somos de esas vírgenes que estamos con poquito de aceite y el novio ya está por venir. Debemos cargar el aceite. ¿Cómo se carga el aceite? Lea la Escritura, lea Salmos, lea Proverbios. Ahí tiene herramientas que le van a venir para que usted alabe al Señor. ¿Por qué creen que David es el hombre conforme al corazón de Dios? Era asesino, era adúltero, tenía sus manos manchadas de sangre. Pero el Padre dice, conforme a mi corazón, porque sabía adorarle. Sabía llegar al corazón del Padre a través de la adoración, ¿verdad? Entonces,
practiquemos más la adoración en la casa. Empecemos por unos 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo que le lleve. Debemos empezar a entrenarnos de eso. En la medida de mi adoración, de mi sacrificio de alabanza, será la victoria. Está escrito que cada golpe de vara que asiente el Señor sobre nuestros enemigos será el son de panderos y danzas, ¿verdad? Y que alabemos con espada de doble filo, con espada en las 2 manos, para que vengan juicios y el Padre ponga grilletes sobre los reyes enemigos, que se establezca el decreto contra nuestros enemigos, ¿verdad? Eso provoca la adoración. Entonces, yo adoro, voy a hacer mis actividades diarias y el Padre por la adoración se encargó de abrir todos los obstáculos. Y llego y tengo lo que es mío, ¿verdad? Sacrificio de alabanza. Pero a veces hacemos la oración flash. Gracias, Padre, por este día, y salgo corriendo, ¿verdad? A veces por la prisa ni siquiera tengo tiempo. Estoy comiendo y estoy ahí orando y salgo corriendo. Sacrificio de alabanza. Lo que usted haga de rodillas, eso le garantiza la victoria para todo el resto del día. Mayor adoración, mayor manifestación del Padre, porque el Padre dice fragancia. Ángeles, paren, mi hijo Juan Carlos está hablando, ahí abajo, ¿verdad? Eso es lo que desata al Padre, lo que atrae su corazón, la adoración. Démosle tiempo al Padre, más tiempo. Y eso para mí también, porque a veces las cosas que hacemos nos distraen de nuestra verdadera fuente. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Apartados de mí, nada podéis hacer. Recordemos, no es nuestras fuerzas. Sacrifiquemos ese tiempo y démosle al Padre. Sé que hay prisa, sé que hay cosas por hacer, que las preocupaciones, cuentas por pagar, que no me van a permitirme concentrarme, pero ahí debo morir. Y no dejar que nada me aparte de la voluntad del Padre. Esos sacrificios quiere el Padre. Vamos a ver otros. Vamos a Levítico. ¿A qué? Al libro de Levítico. Y vamos a ver unos tipos de sacrificios. Entonces, ¿cuál es la idea de esta introducción para el día de mañana, que vamos a hablar acerca de escuchar la voz de Dios? Que cuando usted llegue al sitio donde se manifiesta Dios, al altar, usted llegue con una ofrenda de sacrificio. No llega a pedir nada, porque el que está muerto no pide nada, ¿verdad? Llega a humillarse y a reconocer la soberanía del Todopoderoso. Entonces ahí viene la presencia del Padre sobre el altar, porque todo altar tiene la función de desatar la presencia de Dios. En otras palabras, ningún altar queda vacío. O está con la presencia del Padre o está con la presencia del enemigo. Pero ningún altar es indiferente al mundo espiritual. Todo altar debe ser ocupado por alguien. Y si es que el altar es correcto, ahí viene la presencia del Padre. Levítico 1. Miren que solamente estamos en un versículo de eso, de Génesis 35:1. Pero vamos a esto rapidito porque ya hemos estudiado esto, pero también lo vamos a estudiar cuando lleguemos a Levítico. Voy a mencionarles rápidamente, no lo lean, yo voy a mencionar, los que quieran apuntar, voy a mencionar unos textos. Levítico 1:3 habla de del holocausto, en donde en esa ofrenda todo se consumía. Y Yeshua fue una ofrenda así, ¿verdad? Nosotros debemos hacer eso. Mis pensamientos, mis emociones, mis intereses. Que mi sueño, que mi visión no sea ya mi visión, sino que sea la visión de Dios. Padre, ¿para qué tú quieres? ¿Para qué tú quieres mi vida? ¿Qué es lo que quieres que yo haga para ti? Hoy vengo a rendirme delante de ti. Yo durante mucho tiempo he estado corriendo, afanado por acá, pero hoy vengo, Señor, a hacer tu voluntad. Morirse. Hay otro que está en el 2:1. La ofrenda en hebreo es minyan, y esa era la ofrenda de los productos del campo. Esto es, significa la honra que le daban a Dios con sus bienes, ¿verdad?
¿qué porcentaje de lo que el padre le da a usted lo destina para el padre? ¿Verdad? Porque al padre debemos honrarle con todo lo que nos da. Y eso implica administrar bien las cosas, ¿verdad? No invertir en cualquier cosa. El padre sí nos permite disfrutar de la bendición que nos da, pero una parte debe ser para la obra del padre, para la expansión de su reino, ¿verdad? Este tipo de ofrenda es también que parte de lo que me dé el padre debe ser para la expansión de su reino, para obras de justicia, para obras de misericordia, etcétera, 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 etcétera. Una consulta. Yo tenía entendido que el diezmo era el 10% de lo ganado, pero no sé en dónde oí que era el 10% de lo que quedaba después de haber cumplido con todas las pagos y deudas y cosas de esas. No. ¿Qué? No, porque las deudas son dineros anticipados y eso no es de lo ganado. Sí, no es del neto. Como el IVA. Y también se puede, o sea, el 10% también se puede dar al necesitado, se puede diezmar al necesitado o solamente al padre. Muy bien, buena pregunta. En las escrituras hay 3 tipos de diezmos. Hay el 10% que se lo daba levita al sacerdote. Hay el otro diezmo que es para las convocatorias. Eso ahorraba la persona para viajar a Jerusalén, porque tenía que presentarse 3 veces al año en Jerusalén. Entonces, ¿eso cómo puedo aplicarlo ahora? Que ustedes reserven para congresos, para viajar a Jerusalén, para comprarse unas buenas Biblias de estudio, todo el material que necesitan para prepararse bien. Entonces, muchas veces, muchos dejan de prepararse porque no hay los recursos, pero el Padre ya hizo una provisión que se preparen para las cosas de él. Eso se queda con la persona. Hay otro tipo de diezmo cada 3 años. Ese es el diezmo para el pobre, la viuda, el huérfano y el extranjero. Entonces, ellos cada 3 años daban todo eso para los pobres. Eso está en Levítico, en Deuteronomio 15, en Levítico, está todos esos tipos de diezmos. Lamentablemente no se ha enseñado y ahora hay un mal manejo del diezmo. Muchos toman del diezmo que es para el sacerdote, toman para hacer obras de misericordia, pero hay que hacer diezmo. Ahora no se va a esperar cada 3 años. Usted puede fijar de su salario un 2%, un 3%, un 5%, el que le ponga el Padre para que usted tenga para obras de misericordia. Y hemos de estudiar eso cuando lleguemos a Deuteronomio. Pero si hay un estudio también, eso es lo que dimos y estudiamos, ¿no? Entonces hay 3 tipos de diezmos. Hay 3 tipos de diezmos en la escritura. El uno va donde el sacerdote y los otros sí lo maneja la persona. O sea, si nadie tiene excusa, tenemos que viajar, vamos a buscar unos enfermos en Guaranda, es que no hay para los pasajes. No, usted debe ahorrar. Y hay un fondo previsto en la economía del Padre para que usted haga eso. Que hay un congreso hermoso en Colombia y no podemos irnos. Los ahorros que está previsto en la palabra del Padre para que usted haga eso. Entonces no hay excusa para eso. En la economía del Padre está determinado eso. Muy bien, continuemos. En el Levítico 2:14 están las primicias, Bikurim. Yeshua también fue primicia, ¿verdad? Sí. Primicias del Padre. ¿Yo cómo puedo ser una primicia? Padre, temprano yo te buscaré, porque mi alma tiene sed del Dios vivo. La primicia del día para ti, Señor. Todo lo que haga, las primicias para ti. Levítico 2:14. Hay otras, los sacrificios de paz. Yeshua fue ofrenda de paz, reconcilió los cielos y la tierra a través de él, ¿verdad? Y la escritura dice que nosotros debemos ser pacificadores. Entonces miren, todas estas ofrendas que eran con animales que ponían ahora, yo debo hacerlo ahora en mi vida. En el orden de Melquisedec sí hay sacrificios, pero yo soy el sacrificio ahora. El principio espiritual yo debo entender lo que significa y aplicarlo ahora. Ya no se sacrifican animales, pero el principio espiritual, eso es lo que debo hacer. Ser pacificador, la escritura dice procurar la paz con todos, ¿verdad? No encender más mecha. Hay otro, el pecado por hierro. El pecado está en Levítico 4:2.
Yeshua fue la ofrenda por el pecado, ¿verdad? Se hizo maldición por nosotros. En Levítico 5:15 hay el pecado por tomar las cosas santas. Y en la ley de Moisés había sacrificios para todo, menos para los pecados voluntarios. Estos eran para pecados involuntarios. Vamos a Hechos 13:39 para que veamos. Hechos 13:39, y esto es hermoso. Y avisa cuando ya lo tengo. Y de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Esto es en el Mesías, está hablando del Mesías. Es decir, todo aquello que la ley de Moisés no justifica, lo justifica el Mesías. Porque estas ofrendas eran para pecados involuntarios. Para pecados voluntarios era otro tema. Y también recordemos que en la ley de Moisés, Ezequiel 20 dice que dio mandamientos, preceptos, estatutos, decretos, por los cuales morirían y no podían vivir. Es decir, el Padre puso mandamientos por la dureza del corazón del hombre para que no cumplan y mueran. Pero en el Mesías ya hay justificación en eso. Por eso es que con Moisés vino la ley, pero con Yeshua la gracia y la verdad, ¿verdad? Porque él vino a separar. Había cosas que no justificaba la ley de Moisés, pero en Yeshua es justificado. Y yo de separar lo que enseñó el Mesías, los mandatos que enseñó a cumplir el Mesías, y hay mandamientos que no puedo cumplirlos y no debo cumplirlos porque es ley de muerte, es Torah de muerte. Pero en el Mesías todo es justificado, y esa es la verdadera gracia. Que yo ya soy libre de esos mandamientos que no podía cumplir, que me causaban muerte, y puedo caminar ya cumpliendo los mandamientos de vida. Y eso tienen que pedir al Padre que le revele, o si no, sigan viniendo, que ahí estudiamos esa enseñanza de la Torah de muerte. No me acuerdo para preparar una específica solamente sobre eso. Aunque es bien largo, léanse los libros de Moisés y ahí ustedes van a separar qué es muerte, qué es vida. Les doy un ejemplo. Éxodo 20 dice no matarás, pero también en Levítico dice que el adúltero debe morir. Entonces ahí va sopesando el corazón. Y en Eclesiastés hay tiempo para matar también. Sí, pero ese matar no tiene que ver con asesinar, tiene que ver con el tema cuando es en defensa propia y cuando es en situaciones de guerra. Porque hay varias palabras en hebreo para matar. Muy bien. Entonces, miren, estos sacrificios que había en Levítico, más los que hablamos, sacrificio de alabanza, sacrificio de júbilo, sacrificio de justicia, todo eso en el altar. Entonces, cuando le dijo a Jacob, le dijo, súbeme y haz altar, haz sacrificio. Él tenía que cumplir todas estas cosas en el altar para que se manifieste. Regresemos a Génesis 35. Y hay más cosas ahí. Pero con esto, ustedes ya tienen una perspectiva de cómo ustedes moverse en altares. Porque a veces ponemos altares y no. Después del altar es lo que sí viene la guerra espiritual. Porque vino la presencia del Padre, se vio quién era el verdadero Dios, y entonces Elías cogió y 850 profetas de acera y de Baal fueron decapitados, ¿verdad? No antes. Sin presencia no hay que atacar. Con la presencia del Padre nos podemos mover. Muy bien, entonces, el versículo 2. Miren, nos demoramos casi una hora en el versículo 1. Son 15 versículos, eso implica que nos vamos a demorar 15 horas. Pero a ustedes les gusta estudiar, ¿verdad? Muy bien. 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Miren qué actitud correcta también para el altar. Y luego de esto hubo presencia del Padre y él le dijo:
Tú ya no serás más Jacob, serás de Israel, serás bendición para todas las familias de la tierra. Y el Padre empezó a establecer bendición, le dijo: vas a poseer todas esas tierras. Pero cuando cumplió esos requisitos, un altar con un verdadero sacrificio y quitarse todos los dioses ajenos. ¿Qué dioses ajenos son esos? Eran terafines, ídolos que ellos tenían escondidos, ídolos que les daban prosperidad. Igual hay solamente unos pocos textos para que veamos cuáles son esos ídolos ajenos y ponernos en el contexto. ¿Esos dos puntos eran de qué? Génesis 35:2. ¿Pero para qué? ¿Para obtener? No, para presentarse en el altar y que se obtenga la bendición del Padre y todo lo que, ya vamos a leer lo que el Padre le dijo a Jacob, luego de que él hizo que boten todos los ídolos, los enterró, les dijo también: limpiaos y mudad vuestros vestidos. Recuerden al hijo pródigo, cuando regresó a casa, ¿qué es lo primerito que hizo el Padre? Le cambió las vestiduras, ¿verdad? A Josué le dijo: mira, todas tus vestiduras viles ya te han sido quitadas y el enemigo no tiene nada de qué acusarte. Es decir, a ponerme a cuentas con el Padre. ¿Cómo me limpio? Vosotros ya estáis limpios por la palabra, ¿verdad? Entonces, la escritura, renunciamiento a cosas, eso es lo que va a hacer que yo esté bien. Pero quiero enfocarme aquí en esta parte: los dioses ajenos. Nosotros ya estudiamos en la Escuela de Fundamentos, algunos de ustedes que estudiaron ahí, vimos los ídolos familiares, ¿verdad? A veces yo ya me acostumbré a convivir con algo y es un ídolo delante del Padre. Y pueden ser tradiciones culturales, tradiciones familiares, lo que es políticamente correcto, lo que es socialmente aceptable, las aspiraciones personales, las posesiones, la recreación y también prominencia, haya reconocimiento. Todas esas cosas pueden convertirse en ídolos. Otros ídolos pueden ser codicia, inmoralidad, etcétera, etcétera, un montón de cosas de ídolos que pueden estar en mi corazón. Y el Padre dice: saquen esos ídolos ajenos. Porque cuando hay fuego extraño en el altar, ¿qué es lo que le pasó a Nadab y Abiú? Ofrecieron fuego extraño. En el altar de santidad no puede haber ningún interés que no sean los intereses del rey. Mis intereses deben morir, por eso es importante que muera. Entonces dice: tú vas a venir a presentarte como altar delante de mí, a presentarte como ofrenda. Saca todos los ídolos que haya en tu corazón. Saca todo aquello que pueda ser fuego extraño. Porque si no, puede venir un fuego que me consuma. Hay un fuego que trae vida y hay un fuego que consume, ¿verdad? Ofrendas para el Padre, Él no acepta cualquier ofrenda. Él reclama en Malaquías, dice: ¿por qué me traen eso a mí? Cojo, mutilado, dañado. Vayan y denle a un príncipe de su pueblo a ver si les acepta eso. Y a veces nosotros traemos sobras para nuestro rey. Así es. Cuando yo vengo delante del rey, tengo que traerle lo mejor de mi vida. Si he tenido problemas, etcétera, 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 que todos podemos pasar por etapas difíciles, pues humillarme, morirme abajo, limpiarme y de ahí sí presentarme como ofrenda delante del Padre, ¿verdad? Zacarías 10:2, vamos a ver de los ídolos. Entonces todas esas cosas hay que ir sacando de nosotros, porque a veces yo entiendo y es perfectamente lícito, pero es un tema de prioridades. Las prioridades, cuando no están sujetas a la voluntad del Señor, pueden convertirse en ídolos. Ídolo es todo aquello que se interpone entre el Padre y yo, llámese como se llame. A lo que usted le está dando más preeminencia, más importancia que al Padre, eso se convierte en un ídolo. Y no es el muñeco con faldas de madera o de yeso. A veces puede ser el esposo, puede ser el hijo, puede ser el hermano, puede ser el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de ídolos.
puede ser el internet, puede ser el celular, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos ídolos hay que sacarlos. Zacarías 10:2. Vamos a ver, porque yo sé que ustedes están ansiosos de la cena. Porque los ídolos familiares, dicen en algunas versiones. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo paga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Miren, cuando hay ídolos ajenos, ellos hacen que usted tenga la perspectiva equivocada de lo del Padre. Les llevan a falsa profecía, les lleva a malas interpretaciones, les lleva a malas aplicaciones. Aquí dice, los terafines, los ídolos familiares, les llevan a esto, a errar, y andan como que no tienen pastor, porque el Padre no puede manifestarse. Con el Padre es el 100% o nada. No es que ahora te doy el 10 y mañana te doy el 50. No, todo al Padre, 100%. Ahí no puede haber ningún otra cosa que esté ocupando espacio en mi corazón que no sea Dios. Él quiere el 100% del corazón. Él quiere ser la prioridad en mi vida para que yo sea su prioridad. Porque Él no es deudor de nadie. Él honra a los que le honran, ¿sí o no? Entonces me conviene honrarle para que Él me honre, para que me dé gracia delante del Padre, ¿verdad? Yo le honro al Padre, me demoro 2 horas dándole al Padre, y lo que me costaba hacer en 7 horas, lo hago en 1 hora. Porque el Padre es poderoso, ¿verdad? A veces a mí me pasa, miren, a mí me llaman a los sitios en donde ya no hay solución, máquinas que no funcionan, que nadie pudo arreglar. Yo llego, pongo las manos y funciona. Y funciona. Y solamente por eso yo cobro el doble. Pero es la presencia del Padre. Claro, nadie pudo solucionarlo. A mí me han venido 7, 8 y no han arreglado eso. Y digo, gracias. Entonces ya sé qué tarifa ponerle. Claro, una tarifa justa tampoco voy a usar. Pero así llevo y pongo las manos y se arregla. Sin que yo haga nada. Y muchas cosas del Padre hace así. Es real, es cierto. Lo que usted invierta, el Padre le va devolviéndole, le devuelve. Él es poderoso. Veamos otro. Entonces, miren, los ídolos familiares, llámese como se llamen. No voy a decir ídolos ajenos, prioridades equivocadas. Le desvían del Padre. Vamos a otra. Ezequiel 14. Ese quiero leerle. ¿Y saben qué? ¿Cómo es el tema del engaño del enemigo? Ese ídolo familiar, terafín en hebreo, es el plural de Rafa, de sanador. Es el plural de la palabra Rafa, que es un atributo del Padre que es sanador. Rafa es sanador. Miren, bloquea eso. Él es imitador, sí. Él tiene el espíritu de Sandra Correa. Sí, Satanás tiene ese espíritu que hay que reprenderlo. ¿Saben cuál es el espíritu de Sandra Correa? No. Sí. Bueno, no es pariente de Rafael Correa. No. De lo que plagió la tesis. Ella plagió una tesis. Ezequiel 14. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles, así ha dicho Yahvé el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera al profeta, yo Yahvé respondería que viniera conforme a la multitud de sus ídolos. ¡Qué tremendo! Dice, ellos me están viniendo a mí con ídolos en su corazón, pues yo
me iré contra ellos con todos los ídolos que tienen en su corazón, conforme a lo que tienen en su corazón. Qué importante el corazón limpio. Por eso aquí le dice, apártate, arrojen todos los ídolos extraños que tengan ustedes. Y la gente lo hizo, se limpió, se cambió las vestiduras. Raquelita tuvo que deshacerse de los ídolos de su padre. Todos soltaron sus ídolos. Regresemos a Génesis 35 y con esto vamos a terminar. Entonces hicieron todo esto. El versículo 3 dice: levantémonos y subamos a Betel, y allí haré altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Escuchen, 5. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Solamente la actitud. Y antes de que levanten el altar, el padre ya puso terror sobre sus enemigos. Ya no hubo persecución. Miren, el padre empieza a moverse cuando mira la actitud de mi corazón, cuando ve que yo he tomado decisión. Y la escritura dice, aún antes de que ustedes empiecen a edificar, solamente por el hecho de que empezaron, desde ese día serán bendecidos. Y aquí miren, ellos destruyeron los ídolos extraños que tenían, destruyeron sus costumbres, sus preceptos, sus creencias, sus prioridades equivocadas. Y el Señor dice, yo ya puse el terror en sus enemigos. Es decir, lo que hacía oposición a las cosas que yo estaba caminando, desaparece por causa de la actitud y de limpiar este templo de Dios. Entonces ya nos acercamos a Hanukkah, y Hanukkah es la conmemoración de la limpieza de las piedras del altar, ¿verdad? La revolución de los macabeos. Y hemos dado una enseñanza sobre eso. Muy bien. 6. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, este es Betel, y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar. Ya estaban limpios, sacaron toda idolatría, pusieron las prioridades adecuadas y fueron a levantar el altar al Todopoderoso. Y llamó al lugar el Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. El versículo 9. Aquí dice, murió Débora, y es la primera vez que se le nombra, pero eso hemos de estudiar, si Dios nos da tiempo mañana, porque no es casualidad que esté ahí. El 9 dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Le confirma lo que ya le había dicho antes, por causa del altar, por causa de que eliminó toda la idolatría. Israel no puede tener ídolos en su corazón. Israel no puede tener las prioridades equivocadas en su mente y en su corazón. Pues Dios es el número 1 o no es Dios. Dios no quiere empates en el primer lugar, peor segundo lugar. El único, el uno. 11. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que dado habrá, y aquí entramos nosotros. Conjunto de naciones procederán de ti. Abraham le dijo que serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Aquí le dijo naciones de la tierra, y que reyes van a salir de sus lomos. Reyes por todas las naciones de la tierra. Miren, por causa de un altar correcto, le amplió la bendición. Le dio más que a Abraham. Miren lo que puede provocar el altar. En otras palabras, cuando usted levante el altar equivocado, Dios le va a cambiar de nombre. Ya no será el enfermo, el pobrecito, el perseguido, el angustiador, el necesitado, etcétera, etcétera, etcétera. Dios le cambiará el nombre cuando usted levante el altar adecuado. El que tenga oídos,
Aleluya. Oiga. Vea. La tierra que daba Abraham a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra. Y se fue de él Dios del lugar de donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de la piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Abre y cierra esta partecita que estudiamos hoy con que Dios le habló. Entonces procure usted escuchar la voz de Dios y vea cómo debe levantar el altar para que su nombre sea cambiado. ¿Qué es lo que pasa cuando el nombre es cambiado? Sus circunstancias son cambiadas, porque el nombre es cambio de circunstancia, cambio de destino profético. Eso es lo que provoca un altar adecuado. Pero importante, quebrantar los ídolos. Y el otro, ofrezca sacrificio. Preséntese usted como sacrificio vivo, santo, perfecto, agradable al Todopoderoso, que es nuestro culto racional. ¿Verdad? Entonces miren, son simples las cosas con el Padre. De nosotros depende ejecutarlas o no, ¿verdad? Pero Él quiere sus sacrificios vivos, porque Él quiere manifestar su gloria a una humanidad que necesita un norte, porque hay millones de millones que están como ovejas que no tienen pastor. Están descarriados, sin dirección. ¿Y quiénes son la provisión de vida? Nosotros, los altares vivientes, porque a través de nosotros ellos podrán conocer del Dios Altísimo, que hay un Dios de justicia, que hay un Dios restaurador, que hay un Dios sanador, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nuestro Padre es poderoso para hacer, y debemos nosotros empezarnos a mentalizarnos para empezar a tomar áreas y empezar a trabajar en las áreas. No se requiere pastores de la congregación, se requieren pastores políticos, pastores empresarios, pastores comerciantes, etcétera, etcétera, que vayan y allá manifiesten el reino, con señales, con prodigios, con todo. Es otra dimensión que el Padre quiere para este tiempo. Ya no lo tradicional, ya no pastores de iglesias, ya no maestros de iglesias, ya no profetas de iglesias, profetas de los diversos montes, en todas las áreas de la sociedad, profetas de campo. Eso es lo que necesita. Que la iglesia sea la empresa, que la iglesia sea el ministerio, que la iglesia sea el palacio de gobierno. Eso es lo que requiere el Padre para estos tiempos, porque la herencia fue poseer la tierra, y para eso tenemos que equiparnos, pero para eso tenemos que hacer altares, porque cuando vamos allá son guerras de altares. Ahí en esos lugares hay altares levantados. ¿Y quién va a destruir ese altar? Otro altar. Este altar es el que debe destruir, y este altar es el que tiene que edificarse. Pongámonos en pie y vengan acá, por favor. Entonces no se olviden ofrecer los sacrificios adecuados, ¿no? Y romper todo ídolo que no proviene del Padre.